Y vamos entonces con la parte de la clase de hoy que nos toca ver. Bueno, haremos una clase extra de esto en algún momento porque estamos ya pero bien atrasados. Y vamos entonces con el ejercicio 4. Me interesa mostrar esa parte del ejercicio número 4. ¿Qué es lo que tenemos en el ejercicio 4? Prefiero que vayamos haciendo con los ejercicios del práctico, de última con un ejemplo parecido, porque si les voy a evaluar esto yo, así como se los explico, es como me lo tienen que decir que lo resolvieron ustedes también, ¿sí o no? Obviamente que no vamos a hacer todos los ejercicios, pero si les llega a salir esto, sí. Entonces dice, un vector forma ángulos iguales con los ejes coordenados. ¿Serán de 45 grados tales ángulos? Suponiendo que el módulo del vector es 3, ¿cuáles serán sus componentes? Bueno, para trabajar con este ejercicio, me están pidiendo lo siguiente. Les hago una esquemita y veamos. Aquí estamos en R3, ¿no? Esto está en R3. Pero si estuviese en R2, el vector, para que forme ángulos iguales con los ejes, el vector tendría que ser, esto no copien, es más o menos para ilustrar la idea, el vector tendría que andar por ahí, y acá tendría un ángulo, y ahí tendría otro, ¿sí o no? Para que los ángulos sean iguales, tendrían que ser de 45 grados, ¿sí o no? Bien, ahora en R3 colocando un eje Z, ¿también son de 45 grados? ¿Sí? ¿No? Puede que sí, puede que no. Bueno, veamos. Uno podría pensar que sí, pero veamos qué pasa. ¿Vieron en teoría algo sobre cosenos directores? ¿A la tarde sí? ¿A la mañana? ¿No se acuerdan? Bueno, ¿dónde está? Álgebra. ¿Cosenos directores no vieron? ¿Ángulos directores tampoco? Van de la mano, en definitiva. Lo nombró, pero bien, no lo desarrolló. Bueno, veamos esto. Les preparé un archivito. Estaba preparado ya para el lunes, pero no llegamos. Cosenos directores. Los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores. Y los ángulos directores son los ángulos que forma el vector con el semieje positivo de cada eje. Pongamos aquí, si quieren, como concepto. Vamos con cosenos directores. Esto nos va a servir para resolver este ejercicio. Cosenos directores. Bien, entonces pongamos aquí el ángulo director, ¿sí? O un ángulo director es el ángulo que forma el vector con el semieje positivo correspondiente. O sea que va a haber un ángulo director para el eje X, uno para el eje Y y otro para el eje Z. ¿Van siguiendo con eso? Lo que queremos ver en este ejercicio es que en caso de que los tres sean iguales, lo vamos a llamar alfa, beta y gamma, si son de 45 grados o no. Eso es lo que queremos verificar, ¿sí? Bien, ¿copiaron esa parte? ¿Sí? Bien. Los cosenos directores, los cosenos directores son los cosenos de los correspondientes ángulos directores. ¿Sí? Se cae de maduro, ¿sí o no? Yo tengo el ángulo director, el concepto de coseno director es sacarle el coseno a esos ángulos. ¿Bien? Alguno quizás se pregunte por qué se llaman cosenos directores y no eh, senos directores o tangentes directores o cosecantes directores, ¿sí o no? Bueno, lo veamos. Avíseme cuando haya copiado eso, así lo vemos en GeoGebra, ¿sí?
¿Listo? ¿Copiaron? Bien, entonces, veamos dónde están los ángulos directores para un vector. Fíjense aquí, estamos en R3. Observen que el eje X es el eje rojo, ¿sí? El eje Y es el verde, ¿se ven en esos colores o no? Y el eje vertical, el azul, es el eje Z. Los ángulos directores son estos, fíjense. Ahí tenemos alfa, no sé si se ve, muy chiquitito, voy a ponerlos más grandes. Porque aquí sí los veo, pero allá se ven muy chiquitos. A ver si ahí se ven mejor. Bueno, no se ve mucho más grande. No sé por qué no lo cambia más. Esto de ahí, a ver si ahí se ve un poquito mejor. Bueno, no lo cambia mucho más. No sé si me acerco. Bueno, ahí está. Ahí lo cambié un poquito. A este punto vamos a ponerlo más aquí. Bien, no sé si ahí se ve mejor. Ese, el que está en celeste, es el que forma el ángulo con el eje de las X, eso es alfa, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Bien. Después tenemos el otro, quizás tenía que haber puesto los colores con los ejes, no me di cuenta. Bueno, el que está en rosa es el que forma el ángulo con el eje de las Y. Eso es beta, ¿me siguen? Y por último, el que forma el ángulo con el eje de la Z, ese es gamma, ¿sí? Esos son los ángulos directores. ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Bien, perfecto. Entonces veamos un detalle. Existe una relación que me dice lo siguiente, que la vamos a probar. Sean, vamos a poner aquí, sean alfa, beta y gamma, sean alfa, beta y gamma los ángulos directores de cierto vector, los ángulos directores de cierto vector, existe una identidad en base a ellos que me dice qué cosa, que me dice que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma, es decir, la suma de los cuadrados de los cosenos directores es igual a 1, ¿sí? Esto no es una identidad trigonométrica en sí, sino que es una característica de los ángulos directores. Es decir, si alfa, beta y gamma son los ángulos directores de un vector, esto se termina verificando. Y lo que vamos a hacer es probarlo, porque no es difícil, y mostrar por qué salen cosenos y no senos, por ejemplo. Bien, entonces, vamos con el primero, vamos con alfa. Entonces, fíjense que aquí no sé si ven los valores, ese es el valor del ángulo igual, no es notable, es un irracional, 54 y chirola, ¿sí o no? Bien, eso lo vamos a calcular ahora. Entonces, vamos con alfa, fíjense, ahí tengo alfa con el eje rojo, lo que voy a hacer es armar un triángulo rectángulo con estas características, ahí, ¿lo ven? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy proyectando este punto aquí, o sea que este punto, que sería fíjense, ese punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene las mismas que el punto original, pero solamente en X. En Y y en Z vale 0, es decir, este punto, por ejemplo, es el 1, 1, 1. Aquí solamente tomo el valor de X y lo otro es 0, ¿me siguen? Para que aquí se me forme un ángulo recto, ¿están de acuerdo? Ese triángulo, lo pongamos aquí, para alfa, aquí,
Para alfa, lo que tenemos con ese triángulo, si lo ponemos puesto de esta forma, sería este triángulo. Sería un triángulo más o menos de esta onda, eso en celeste, como está ahí, y el vector va acá, ahí va el vector. Fíjense entonces que el ángulo en cuestión queda en esta parte, aquí está alfa, y por cómo está planteado, el segmento horizontal, ¿cuánto mide? Si tenemos un vector, ¿sí? Supongamos que el vector, pongamos aquí, que el vector U sea de componentes U1, U2 y U3, ¿cuánto mide el segmento horizontal? El segmento horizontal, ¿dónde está ubicado? Está ubicado en el eje X, ¿sí o no? Y el punto B tiene la misma componente en X que el punto A, ¿sí o no? O sea que el segmento horizontal, ¿cuánto mide? U1, ¿sí o no? El segmento horizontal mide U1, ¿están de acuerdo? ¿Y la hipotenusa cuánto mide? La hipotenusa la da el vector, pero debo tomar una longitud. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto mide el vector? ¿Cómo le saco la longitud a un vector? Con Pitágoras, pero más directo, más cortito. Con el módulo, ¿sí? La hipotenusa, esto es el módulo de U, ¿sí o no? Su longitud, ¿me siguen? Bien. Con lo cual, ¿qué tengo? Cateto adyacente, hipotenusa, ¿qué planteo? Coseno de alfa, fíjense, lo escribamos abajo, el coseno de alfa es igual a ¿cuánto? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Bien. Ahora lo hagamos para beta. Para beta, fíjense qué nos va a quedar. ¿Me siguieron con esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Ahora lo hagamos para beta. Saquemos este triángulo, saquemos este ángulo, saquemos el punto B y lo hagamos para beta. Beta se me forma en el eje de las Y. Acá. Ese de acá. ¿Sí? Entonces voy a buscar tomar en el eje de las Y la componente U2 del punto, ¿sí o no? Que sería esa de acá. ¿Me siguen? Formando un triángulo rectángulo. ¿Lo ven ahí? Al triángulo rectángulo. ¿Sí? Bien. O sea que este triángulo rectángulo, de forma similar a la anterior, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el triángulo. No tiene por qué ser igual que el otro, pero bueno, lo dibujemos igual, como para que se vea la idea. Tenemos eso. Entonces, ¿este ángulo quién es? Este ángulo es beta, ¿sí o no? Es el que está puesto aquí en GeoGebra. ¿La hipotenusa cuánto mide? Módulo de U porque sigue siendo el vector, bien, módulo de U porque sigue siendo el vector, y el cateto adyacente, ¿cuánto mide? Es U2, ¿sí o no? Es la componente U2 del vector. Luego, ¿qué me está quedando? Que si yo planteo coseno de beta, me queda igual a cateto adyacente, U2, sobre la hipotenusa, que es módulo de U, ¿sí o no? ¿Bien? ¿Me siguen? Y si repito el proceso para gamma, ¿qué es lo que me queda? Bueno, sacamos el triángulo, sacamos el ángulo, sacamos el punto C. Gamma está con el eje de la Z, ¿sí o no? Entonces, tendría el ángulo gamma ahí, ¿sí? Está ahí. Tendría que proyectar el punto A en el eje de las Z, es decir, tomar la componente U3 sería ese punto. Y ahí se me forma un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Me siguen? En este caso, dado que está quedando en vertical, lo voy a dibujar al revés de los otros. Es decir, lo tendríamos... Uy, la compu en cualquier momento falla. Bueno, tendríamos así eso. Aquí el vector. Bueno, mientras no se reinicie, vamos a estar bien. ¿Hay alguien escuchando la clase? Bueno, si me voy es porque se fundió la máquina, ¿sí? Bueno, el ángulo gamma es el de abajo, este,
Y fíjense que el segmento vertical en este caso es el U3, ¿sí o no? El que está ubicado en el eje Z. Esto es U3, ¿sí o no? Luego, si planteo, porque tengo cateto adyacente e hipotenusa, coseno de gamma me queda igual a U3 sobre módulo de U. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Luego entonces planteo la relación de arriba. Entonces planteo coseno cuadrado de alfa, perdón, más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, tomo cada componente al cuadrado y esto me queda ¿cuánto? Esto me queda 1 cuadrado sobre el módulo de u al cuadrado más u2 cuadrado sobre el módulo de u al cuadrado más u3 al cuadrado sobre el módulo, aquí el cuadrado lo puse abajo, mala mía, sobre el módulo de u al cuadrado. Y quiero que me digan ustedes, porque estimo que ya se dieron cuenta a dónde apunta esto. ¿Qué puedo hacer aquí? Porque quiero mostrar que esto da igual a 1. ¿Qué puedo hacer? Sustituir, no, algo más simple. Sí, se puede, pero no haría falta. Por ahí dijeron algo, sacar factor común. Bien, saco factor común el 1 sobre el módulo de u al cuadrado. ¿Qué es factor común de quién? De u1 cuadrado más u2 cuadrado más u3 al cuadrado, ¿sí o no? Bien. Y ahora pregunta, el módulo, o más que factor común, si quieren, para que se vea mejor, no lo pongamos así, es lo mismo, pero lo que puedo hacer es ponerlo debajo, ¿que no? Ahí. Creo que ahí va a quedar mejor. Bueno, y el módulo de U, ¿cómo se calculaba el módulo de U? Lo vimos en la clase del lunes. Raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Si el módulo está al cuadrado, ¿qué se va? Se va la raíz cuadrada. O sea que el denominador es, aquí este cuadrado está mal ubicado, va adentro, acá, obviamente. O sea que si desarrollo el módulo de u al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? ¿No queda lo mismo de arriba? ¿Sí o no? Fíjense que nos va a quedar ¿cuánto? Aquí los paréntesis no harían falta porque no están multiplicando. Entonces esto me queda arriba u1 cuadrado más u2 cuadrado más u3 al cuadrado. Y abajo, recuerden que el módulo de u, ¿sí? Podemos poner aquí, en otra parte, con, acá podemos poner módulo de u, recuerden que es la raíz cuadrada de u1 al cuadrado más u2 cuadrado más u3 cuadrado, ¿sí o no? Si yo lo elevo al cuadrado, la raíz cuadrada se va, entonces el módulo de u al cuadrado me queda u1 cuadrado más u2 cuadrado más u3 cuadrado, y como lo del numerador es lo mismo que lo del denominador, y evidentemente que el vector no es el nulo, ¿sí o no? Porque si el vector fuese el nulo, ¿tiene ángulos directores? No, bien, perfecto. Entonces, me queda aquí que esto es igual a 1. ¿Bien? ¿Me siguen con eso? Según queda demostrado. ¿Sí? Según queda demostrado. ¿Y esto para qué nos sirve? Fíjense que si yo tengo un vector formado por los ángulos directores del vector en cuestión, fíjense que, ¿qué me queda? Si yo tengo un vector B formado por los ángulos directores, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, el módulo de este vector, ¿cuánto es? El módulo de B sería 1, porque ¿qué tendríamos? Tendríamos, para sacar el módulo, la raíz cuadrada de él.
coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma, que acabamos de probar que es 1, y la raíz de 1 me queda 1. Esto se conoce como ¿qué? Cuando el vector es de módulo 1. Como vector unitario, sí, podemos ponerlo así, vector unitario, vector normalizado, es decir, lo dividí por su norma, normalizado, o lo podemos llamar versor, en vez de vector, versor. Todo hace referencia a vectores de módulo 1, ¿sí? ¿Me van siguiendo con eso? Y fíjense que ¿por qué queda de módulo 1? Porque el coseno de alfa, básicamente, ¿quién es el coseno de alfa? Acá lo podemos reescribir a b. B, ¿quién sería? B sería la componente U1, para sacarlo, sobre el módulo de U, la componente U2 sobre el módulo de U, y la componente U3 sobre el módulo de U. Es decir, que si yo quiero obtener un vector de módulo 1, ¿qué se hace? Se divide cada componente del vector por su módulo. Entonces pongamos aquí, si queremos obtener un vector normalizado, si queremos obtener un vector normalizado, es decir, de módulo 1, dividimos cada componente del vector entre su módulo. ¿Sí o no? ¿Van siguiendo con eso? Exactamente, ahí está, sí, no me acordaba, sí, bien, buen aporte. En el ejercicio del rombo, ¿se acuerdan que como las diagonales no medían lo mismo, normalizábamos el vector? ¿Eso qué hacía? Que quede de módulo 1. Cuando el vector de módulo 1, por lo que vimos el lunes, lo multiplico por cierto escalar, la longitud del vector, ¿cuánto sería? Volvamos aquí. Aquí, fíjense, si yo normalizo un vector, su módulo pasa a ser 1, ¿sí o no? Entonces, si lo multiplico por un escalar, la longitud va a ser el valor absoluto del escalar. Con eso, en el ejercicio del rombo del práctico 1, buscamos que el vector de la diagonal mida, por ejemplo, el valor de la diagonal o de la altura del triángulo. ¿Se acuerdan de eso? Va por ese lado, ¿sí? Bien, tenemos entonces esto. Y el primer detalle que vemos para respecto a la consigna, para que forme los mismos ángulos con los ejes coordenados, alfa, beta y gamma tienen que ser los mismos, los cosenos de alfa, de beta y de gamma van a ser los mismos, y luego las tres componentes del vector tienen que ser iguales, ¿sí o no? Que fíjense que en el de GeoGebra, por ejemplo, las componentes del vector son 1, 1 y 1. Podrían ser 3, 3, 3, etcétera, etcétera. Bien, entonces calculemos el ángulo. Fíjense que dice 54 y 74. Calculemos ese ángulo para que veamos que efectivamente es así. Entonces, para el ejercicio, pongamos aquí porque ya nos extendimos mucho, para el ejercicio, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que un vector forma ángulos iguales con los ejes coordenados, es decir, alfa, beta y gamma son iguales. Entonces, ¿qué tengo? Para el ejercicio, alfa es igual a beta es igual a gamma, ¿sí o no? Entonces, con esa identidad, ¿qué es lo que tenemos? Coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1, por lo que demostramos allá arriba. Como los tres ángulos son iguales, lo llamemos alfa y me quedarían tres de esos, ¿sí o no? 3 coseno cuadrado de alfa igual a 1, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Porque los cosenos directores, los tres son iguales. Y de aquí esto a que se redujo a una ecuación trigonométrica, ¿sí o no? De las que hacían en el SIU, ¿se acuerdan cómo la trabajaba? En este no hace falta hacer cambio de variable, pero bueno, vamos acomodándola. ¿Qué es lo que vamos a tener? Nos va a quedar coseno cuadrado de alfa
igual a 1/3. Y de aquí me queda que el coseno de alfa, y aquí tengo que tener en cuenta las dos alternativas, el coseno de alfa es igual a más y menos 1/raíz de 3. Para lo que es coseno, ningún ángulo notable me da ni más ni menos 1/raíz de 3. De ahí sale que es irracional. Ahora pregunta, como ecuación trigonométrica, ¿cuántas soluciones tiene en el intervalo de 0 a 2pi? Práctico 6 del SIU. 6, 4, 2, 1, no tiene solución. Tiene 4 soluciones. Primero, no tengo ángulo múltiple. El ángulo es alfa, o sea, no me hace falta hacer cambio de variable. Con eso no se complica. Con el más tengo dos soluciones. Recuerden que el coseno pasa, salvo por el 1 y el -1, por todos los valores pasa dos veces, subiendo y bajando, ¿sí o no? Bien. Y con el -1/raíz de 3 también tiene dos soluciones, supuestamente, ¿sí o no? Bien. Pero ahora les pregunto, pues no sé si en clase se los marcaron. El ángulo que forma, básicamente aquí el ángulo alfa es el que forma el vector con el vector del eje X. ¿El ángulo entre dos vectores se mide entre 0 y 360 o dónde se mide el ángulo entre dos vectores? ¿Cómo? No, es más simple la pregunta es, yo tengo dos vectores, la pregunta es, ¿hasta dónde se contempla el ángulo entre dos vectores? Por ejemplo, yo tengo un vector aquí, tengo un vector allá. El ángulo, ¿cómo lo mido? Allá me dicen de 0 a pi. Bueno, veamos. El ángulo es este, supuestamente, ¿sí o no? Bien, bueno. Si yo a este vector lo giro un poco, el ángulo es este, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Bien. Si lo giro todavía un poco más, el ángulo es este. Sí, no. Porque fíjense que el vector verde no es el eje X, ¿no? El vector verde es un vector cualquiera. El ángulo es este. ¿Tiene sentido? ¿Cuál es el ángulo? Es ese, ¿sí o no? O sea, siempre busco el ángulo que forman, porque recuerden que los vectores están ubicados en cualquier posición. Como son vectores libres, aquí no hay un sistema de referencia, es decir, el eje X ubicadito donde siempre, y después cuento en un sentido. Aquí el ángulo es ese. O sea que, así como está hecho el esquema, cuando llego para acá, ese ángulo es de 180, ¿sí o no? Pero cuando paso para aquí, en vez de medirlo en este sentido, el ángulo lo mido aquí, ¿sí o no? O sea que el ángulo entre dos vectores, ¿en qué intervalo se mide? De 0 a pi, de 0 a 180. Nunca lo voy a medir para el otro lado porque directamente le busco el hueco donde está el ángulo, ¿sí o no? Tiene sentido. Entonces, el ángulo se mide entre 0 y 180, con lo cual, de las cuatro soluciones de aquí, ahora tenemos dos, ¿sí? Una en el primer cuadrante y otra en el segundo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que vamos a hacer es recurrir a la máquina o a algo que calcule. ¿Dónde está mi máquina? Bien, algo que calcule, le voy a sacar el arco coseno a 1/raíz de 3, ¿sí o no? Entonces de aquí, lo pechemos para allá. No lo vamos a hacer ya tan como en el SIU, vamos a sacarlo más directo. Para el primer cuadrante, alfa 1 va a ser igual a ¿cuánto? Arco coseno de 1/raíz de 3, 54,74. 54,74. ¿Me siguen? Y el otro ángulo en el segundo cuadrante, ¿cómo lo puedo sacar? Aquí sí, segundo cuadrante, la referencia, dado que la relación trigonométrica en valor absoluto es la misma, la referencia es este, ¿sí o no?
con lo cual haría 180 menos S para sacar el otro, porque está en el segundo cuadrante. Y sería 125,26. 125,26 grados. ¿Me siguen? Y ahí tengo los dos ángulos. El que tiene positivo, dado que el vector va a quedar con los positivos, como el coseno en el primer cuadrante es positivo, va a ser un vector de las tres componentes iguales y positivas. Y el que forma el ángulo este, como está en el segundo cuadrante, y el coseno ahí es negativo, va a ser con las tres componentes iguales, pero negativas, ¿sí o no? Fíjense que aquí, si yo al vector, en vez de tomar el 1, 1, 1, tomo el menos 1, menos 1, menos 1, el vector se nos fue para allá, ahí, y los ángulos, no sé si ven aquí abajo, 125,26, hay uno, con la parte positiva del eje X, 125,26 con la parte positiva del eje Y 125,26 con la parte positiva del eje de la Z. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, perfecto. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿No? Buenísimo. Vamos con otra pregunta. Dice, un vector forma ángulos iguales con los ejes coordenados. ¿Será de 45 grados tales ángulos? No. Bueno, ya dijimos cuánto. Suponiendo que el módulo del vector es 3, ¿cuáles serán sus componentes? Bueno, veamos. Pongamos aquí. Aquí pusimos para el ejercicio. Y aquí pongamos que es un vector de módulo 3. Entonces pongamos aquí vector de módulo 3. O sea que el módulo de mi vector es 3, ¿sí o no? Módulo de U es 3. Por lo que vimos, para que tenga ángulos iguales, las tres componentes deben ser iguales, ¿sí o no? Vamos a poner aquí, como las tres componentes deben ser iguales, como, por lo visto, las tres componentes deben ser iguales. ¿Se entiende que deben ser iguales, sí o no? Porque si los ángulos son iguales, los cosenos son iguales, las componentes son iguales, ¿sí? Entonces, lo que me está quedando aquí es que el vector U, ¿qué componentes tiene? 1, 1 y 1, ¿sí o no? Bien. Entonces le saco el módulo a esto. El módulo de U, ¿cuánto me quedaría? El módulo de U me quedaría raíz cuadrada de 3, 1 al cuadrado, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a 3 porque la consigna dice eso, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿de aquí qué me queda? Bueno, elevo al cuadrado miembro a miembro y me queda 3, 1 cuadrado, ¿sí? 3, 1 cuadrado, igual a 9, ¿sí o no? De aquí entonces me queda que 1 cuadrado tiene que ser igual a 9 sobre 3, 3. ¿Y cuánto puede valer 1 entonces? Más menos raíz de 3. O sea que tenemos dos vectores con esas características. Uno con el ángulo positivo, el de 54, y otro con el ángulo de... los dos son positivos. Uno del primer cuadrante, 54, y otro del segundo, el de 125. Un vector con componentes positivas, el otro con componentes negativas. Por lo tanto, los vectores serían el vector U, si quieren lo pongamos así, sería ¿cuánto? Raíz de 3, raíz de 3, raíz de 3, y pongamos otro vector que podemos llamarlo B, que sería ¿quién? El opuesto de este, menos raíz de 3, menos raíz de 3, menos raíz de 3. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? ¿No?
Vuelvo a insistir con lo mismo. ¿Por qué sé que los ángulos son iguales? Porque el coseno del ángulo director, ¿cómo se calcula? El coseno del ángulo director se calcula como la componente sobre el módulo, ¿sí o no? Para que los tres cosenos sean iguales, dado que el módulo no cambia, las tres componentes deben ser iguales, ¿sí o no? Y entonces tenemos eso. A partir de ahí podrían volver a plantear lo mismo, van a volver a llegar a esto y van a sacar ese ángulo de ahí. ¿Bien? ¿Preguntas, dudas de esta parte? ¿No? Buenísimo. Sí, la dirección del vector. La dirección del vector sí está dado por las tres componentes, justamente. Y con eso podría sacar los ángulos directores. ¿Cómo saco el ángulo director? Por si a alguno le interesa volver a chequearlo. El coseno de alfa es la componente sobre su módulo, ¿sí o no? Y de ahí despejaría alfa. Si yo quiero normalizar el vector que hago, lo dividiría por su módulo, que es 3, y lo haría que quede de módulo 1, por ejemplo. Bien, buenísimo. Pero bueno, este es un ejercicio como para mostrar esa idea. Si no hay más preguntas, pasemos al ejercicio número 5, que este es un poco ya más de examen. El ejercicio 4 era un poquito más conceptual. Vamos con el ejercicio número 5. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, algo que no haya quedado claro? ¿No? Bueno. Vamos con este que es más de parcial. Esto así, tal cual como está, puede aparecer en un parcial. Ejercicio 5, entonces. ¿Qué me pide? Me da 3 puntos, cualesquiera en el espacio. Bueno, esto ya lo usamos. Y me pide las componentes de los vectores AB, BC y CB. Vamos con eso como para entrar en tema de ya vectores en forma algebraica. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos los puntos A, que es el 1, 1, menos 1, el B, que es el 2, 1, 3, y el C, que es el 1, menos 1, 0. Son puntos, estos son puntos, no vectores, ¿sí? Son puntos, no vectores. Entonces, en el inciso A me piden las componentes de esos tres vectores de ahí, que ya usamos lo que vimos en la clase del lunes. El vector AB, ¿cómo lo calculo? Lo calculo como B menos A, ¿sí? O sea que esto ya lo hicimos en el práctico 1 en algún momento, explicamos el lunes de dónde viene. En realidad ese B menos A sería el vector de posición B menos el vector de posición A, ¿sí o no? Pero el vector de posición B tiene estas mismas coordenadas que el punto B, porque su origen está en el origen de coordenadas. Y el vector de posición A tiene esas mismas coordenadas. Por eso utilizo los puntos, ¿entiende? Bien, entonces aquí, ¿cómo nos quedaría? B menos A, me ayudan por si me equivoco, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 3 menos 1, 4. ¿Puede ser? ¿Sí? Si lo queremos verificar en GeoGebra, porque GeoGebra, este práctico debe ser uno de los que, junto con los de cónicas y cuádricas, de los que más se pueden verificar gráficamente, abrimos GeoGebra, vamos a gráficos 3D ahí a la izquierda, o si no lo ponen de aquí arriba, vista, gráfica 3D. Ya están todos manejando GeoGebra para verificar, para trabajar, más o menos, ¿no? ¿Sí? Por aquí. Más o menos. Bueno, yo les recomiendo usar GeoGebra para este práctico porque es bastante útil, ¿sí? Entonces, ese plano en gris que está ahí me da una referencia del piso para no marearme. A mí me gusta sacarlo. Clic derecho, hago el plano. Si a los ejes los quieren modificar un poco, con un mouse con ruedita, si lo hacen aquí, por ahí lo hacen medio chueco, fíjense, se me fue.
Eso haciéndole zoom. Si se les fue mucho, van aquí donde dice vista gráfica 3D, ponen la casita y vuelve a la posición original por si se les perdió. Para hacer zoom yo recomiendo ubicar el mouse en el origen de coordenadas para que no se me corra, porque si no se corre, fíjense, hace eso. Si no se me corre y me comienzo a perder. Bien. Si lo quiero desplazar, puedo apretar la tecla Shift y fíjense que se pone esa cruz, no sé si la ven. Así como está, lo muevo más para adelante, más para atrás, en caso de que se haya corrido. Y si le hago clic manteniendo el Shift apretado, se pone la flechita hacia arriba, lo subo y lo bajo, ¿se entiende? Como para moverlo, si no lo pueden mover con estos botones. Ahí está. Pero se puede hacer directamente con el mouse y el teclado. Bueno, lo dejemos donde está. Entonces marquemos los puntos. ¿Qué puntos tenemos? Tenemos el punto 1, 1, menos 1, lo coloco en la barra de entrada. Aquí ya es más difícil colocarlo en la vista gráfica porque si ponen un punto aquí, lo ubica en el plano, fíjense, con z igual a 0, y el x y el y le mandó cualquier cosa, entonces es mejor poner la barra de entrada. Era el 1, 1, menos 1, ahí está el punto A, ¿sí? Ahí está el punto A. El punto B es el 2, 1, 3, barra de entrada, el 2, 1, 3, está para allá. Y si quiero armar el vector entre ellos, tengo varias opciones. Una es ir aquí, poner vector, comienza en A, termina en B, ¿sí o no? Recuerden que no es lo mismo que comience en B y que termine en A. Y le hago clic, y ahí está el vector, el 1, 0, 4, ¿sí? Esa es una opción. Si por ahí los puntos están, hay muchos puntos, puedo directamente hacer clic acá, punto A, punto B, hace lo mismo. O si no, también pueden ir aquí en la barra de entrada y poner vector. Si ponen vector con el primer comando punto, lo toma como vector de posición. Fíjense, si pongo el punto A, lo hizo arrancar en el origen de coordenadas y me pone el vector de posición, ¿sí o no? Con las mismas coordenadas que las del punto A. Por si lo quieren hacer. Si no, aquí vector, punto inicial, punto final. Punto inicial, el A, punto final, el B, y ahí tengo el vector. ¿Estamos de acuerdo con eso? Como para que lo trabajen con GeoGebra. Bien. ¿Alguna pregunta de esa parte? Bien, fantástico. Vamos con el vector BC. Vamos con el vector BC. El vector BC entonces es C menos B. ¿Y cuánto me quedaría? Si es C menos B, sería 1 menos 2, me queda menos 1. Menos 1 menos 1 me queda menos 2. Y 0 menos 3 me queda menos 3. El menos 1 menos 2 menos 3. Y por último me pide el vector CB. Pide el CB. AB, BC y CB. Bueno, estaría mejor sacar el AC. Yo voy a sacar el AC. El CB no me sirve tanto. Pero bueno, lo hagamos al CB rápidamente. ¿El CB cómo es? B menos C. ¿Hace falta que haga la resta de vuelta? Exactamente. O sea que ¿cómo quedan las componentes? Las componentes es el BC en el otro sentido, como dijeron por allá, las componentes quedan al revés. Porque recuerden que cuando yo conmuto una resta, el resultado sale el opuesto de la otra resta, ¿sí o no? Bien, 1, 2, 3. Bien, y vamos con, aquí no lo pide, pero nos va a ser útil. Vamos con el vector AC. Y pero vamos a ver gráficamente. Vamos con el vector AC. El vector AC es ¿quién? Según esto es C menos A, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto nos queda? Si es C menos A, nos queda 1 menos 1, 0, menos 1 me queda menos 2, y 0, menos 1 me queda 1, ¿sí o no? Bien, ¿hasta ahí estamos? ¿Hay alguna relación entre el vector AC con el AB y el CB?
¿Es la resta? Veamos. Bien, sí es la resta, pero veamos. Los tres puntos que no hace falta que los coloque en GeoGebra, básicamente estarían por aquí. El punto A, el punto B y el punto C anda por alguna parte por aquí. ¿Qué vector tenemos? ¿Qué vector sacamos? Hemos sacado el vector AB, lo marquemos. Hemos sacado el vector AB, ahí. Hemos sacado, bueno, era así, había que correrlo aquí. Hemos sacado el vector AB, ahí está. Hemos sacado el vector AC, ahí. Y hemos sacado el BC y el CB. Marquemos cualquiera. Marquemos, por ejemplo, el BC. Según lo que vimos el lunes, lo presentemos al BC. Marquemos aquí, este es el vector AB, este es el vector AC, y el verde, como está puesto ahí, es el vector BC, el primero de los sacados. El vector BC es que del AB y el AC. Es, lo dijeron recién, el verde que es de los otros dos. Es la resta, ¿sí o no? Recuerden que aquí, si yo prolongo los vectores para que quede el paralelogramo, quedaría la suma aquí al medio, que no me están pidiendo, y la otra diagonal es la resta, ¿sí o no? Lo puedo ver de qué forma, lo puedo ver de dos formas. Si lo quieren, lo podemos ver así, fíjense, el AB, por regla del triángulo, el AB más el BC. ¿Sí? Recuerden, regla del triángulo, este más este me da el celeste, ¿sí o no? El rosa más el verde me da el celeste, igual a la C, con lo cual si aquí despejo el vector BC, el verde, es igual a ¿cuánto? Al AC, extremo, fíjense, extremo, menos el AB, menos el origen, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Con lo cual el vector BC, podemos concluir, por lo tanto, el vector BC, pregunta que estaba en la evaluación por tema, es una ¿qué de los otros dos? Es combinación lineal del AB y el AC. ¿Por qué? Porque es un múltiplo del AB más un múltiplo del AC, de AB y AC. ¿Me siguen con esto? Que si básicamente los tres puntos A, B y C forman un triángulo, saco dos vectores, el tercero sí o sí lo puedo sacar a partir de los otros dos. Es decir, yo el BC, en vez de sacarlo como C menos B, lo podría haber sacado como AC menos AB. Y marca la idea de lo que les mencionaba también el lunes, de que el origen en común es indistinto. Fíjense que el punto A podría haber sido el origen de coordenadas de este sistema, ¿sí o no? Y luego fíjense que ¿qué tenemos? C menos B. Extremo menos origen. Extremo menos origen, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? Otra forma de ver el vector BC sería de la siguiente forma. Fíjense, así como está puesto, el vector BC de lo que pusimos arriba es ¿cuánto? Es el AC menos el AB, ¿sí o no? Pero el AC, ¿cómo lo calculé al vector AC? Lo calculé como C menos A, ¿sí o no? Y el vector AB, ¿cómo lo calculé? Como B menos A. ¿Qué observan aquí? ¿Qué pasa acá? Las A se cancelan, ¿sí o no? Las A se cancelan porque aquí tengo menos A, aquí tengo menos con menos, más A se cancela. Y esto me queda nuevamente C menos B. ¿Qué me vuelve a marcar? Que el vector BC se calcula como C menos B, independientemente de con qué resta lo saque.
Porque aquí está sacado con el punto A. El punto A no es el origen de coordenadas, ¿sí o no? Si yo lo hubiese planteado con el origen de coordenadas, esto no lo copien, es simplemente para mostrar la idea. Si yo lo hubiese planteado con el origen de coordenadas, así, con el vector de posición B y el vector de posición C, hubiese llegado a lo mismo, ¿sí o no? Con lo cual me marca que el vector BC se calcula como B menos C independientemente del sistema de referencia. Va por ese lado la idea, ¿sí? ¿Me siguieron entonces con esto? Con las formas de ver el vector BC, que es combinación lineal de los otros. Los tres quedan evidentemente en el mismo plano, ¿sí o no? ¿En qué plano? En el plano en el que estoy dibujando, el plano de la hoja. Pero si lo quieren ver aquí en R3, el C es el 1 menos 1, 0. Bueno, es el 1 menos 1, 0. Allá está el punto C. Entonces tengo el vector AB, tengo el vector AC y tengo el vector BC. Le pongamos los mismos colores que tienen aquí. El vector AB está en rosa, este está en celeste y el vector BC está en verde. Fíjense que forman un triángulo, ¿sí o no? Están los tres en el mismo plano. Tres puntos no alineados siempre forman un plano. Fíjense, cuando los tres puntos forman un triángulo, eso forman un plano. Vamos a ver eso hoy imposible, ya son 2:20, pero en algún momento lo veremos. Fíjense que si van a este botón plano por tres puntos, toco los tres puntos, 1, 2, 3, y ahí está el plano. Saquemos los ejes para que no estorben. El plano pongamos para que se vea un poquito mejor. Eh, Plano, hacia el trazo, ahí está. Bien. Ese es el plano, ¿lo ven? No sé si se ve, si está muy claro, pero fíjense que si lo veo de borde, ahí no veo los vectores, sí, no estoy viendo el borde del plano, los tres puntos están en un plano y los tres vectores quedan dentro de ese plano. ¿Se ve medianamente? No sé si ese color ayuda. Vamos, más oscuro. Bueno, ahí creo que se ve mejor. Los tres puntos en el mismo plano, ¿sí o no? Bien, perfecto. Bien, hasta aquí preguntas, dudas de esta parte, ¿no? Bueno, vamos con lo otro. Me pide longitud de los segmentos BC y AB. Segmentos, pero bueno, vamos a sacarlo como vectores. Vamos al inciso B. Longitud del segmento es equivalente a pedir ¿qué cosa? El módulo del vector, ¿sí? Entonces me está pidiendo el módulo del vector BC. ¿Cómo se sacaba el módulo? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿sí? Entonces el vector BC es el menos 1, menos 2, menos 3. Nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, ¿sí o no? O sea, eso que me queda, 9 más 1, 10, más 4, raíz de 14, ¿puede ser? Bien, perfecto. Hasta ahí estamos, ¿sí o no? Ahora, pregunta, fíjense, lo vamos a encarar de otra forma. El vector BC yo lo saqué como la resta entre las componentes de C y las componentes de B, ¿sí o no? A este menos 1 lo podría expresar como ¿quién? Lo podría expresar como, es el BC, bien, como 1 menos 2, ¿sí o no? Bueno, lo pongamos así. 1 menos 2 al cuadrado, ¿sí o no? Más este menos 2 de acá, lo puedo expresar como menos uno, ¿sí o no? Más menos uno al cuadrado, más, y este menos 3 lo puedo expresar como 0 menos 3, ¿sí o no? Y esta forma de presentar la fórmula, ¿con qué la asemejan? Práctico uno.
escrita así, ¿qué es? La, la distancia entre el punto A y el punto B. La fórmula de distancia, perdón, B y C. La fórmula de distancia entre B y C no es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes. Bueno, es lo mismo que la fórmula del vector, ¿sí o no? En ambos casos es un Pitágoras, solamente que en la fórmula del módulo del vector la resta está hecha antes y en la fórmula de distancia punto punto la resta se hace dentro de la fórmula, ¿sí o no? O sea que esto es igual a ¿quién? A la distancia entre el punto B y el punto C, que evidentemente vuelve a dar 4. Y tiene sentido, ¿sí o no? Porque cuando definimos módulo del vector, dijimos que era la longitud del segmento y dijimos que en definitiva era la distancia entre los dos puntos que hacen de extremos, origen y extremo. ¿Pero lo ven ahí mejor que es lo mismo? ¿Cómo? 14, perdón, es 14. Pero sacando el número, porque es un error de cálculo. Lo que me interesa es el concepto. Sacando el número, el concepto, ¿se entiende? Que es lo mismo, distancia punto punto que módulo del vector. Es decir, en la fórmula de distancia punto punto yo hago la resta dentro de la cuenta de la raíz. En la fórmula del módulo del vector, la resta, esto, que en la distancia punto punto lo hago dentro, lo estoy haciendo afuera, ¿me siguen? Es la misma fórmula. Con lo cual, el módulo del vector CB, ¿cuánto queda? También raíz de 14. Y lo pueden verificar por el hecho de que esto y esto al cuadrado da lo mismo, esto y esto al cuadrado da lo mismo, y esto al cuadrado da lo mismo. Luego, aplicando la fórmula, tiene que quedar lo mismo, ¿sí o no? Porque el cuadrado compensa el cambio de signo de la resta, ¿sí? ¿Me siguen con eso? Buenísimo. Vamos con el siguiente, longitud de la B, saquen ustedes, cosenos directores del BC. Bueno, vamos con eso. Escribamos el vector BC. El vector BC es quién? Es el -1, -2, -3. ¿Cómo saco los cosenos directores? ¿Qué se hacía para sacar los cosenos directores? Bueno, vamos arriba porque se olvidaron. Coseno, sí, tenemos que calcular el ángulo que se forma con cada eje, pero la formulita es esta, si no la complicamos. Divido cada componente del vector por su módulo, que equivale a normalizar el vector, ¿sí o no? Es decir, normalizo el vector. Vamos a poner aquí, ya tenemos el módulo, lo anotemos de arriba. El módulo es raíz de 14. El módulo de BC es raíz de 14, entonces normalizo el vector, lo normalizo. ¿Qué quiere decir que lo normalice? Ya no se llama BC, tendrá otro nombre. Lo normalizo, ¿qué quiere decir? Lo hago de módulo 1, ¿sí o no? Dividiéndolo por su módulo. Este vector que estamos sacando es de módulo 1 y cuando está normalizado, las componentes del vector, por la fórmula que vimos arriba, son los respectivos cosenos directores, ¿sí o no? O sea que, no me acuerdo qué color le puse, creo que era celeste, rosa, verde. Este es el coseno de alfa, ¿sí? Ya normalizado. Este es el coseno de beta. La consigna pide los cosenos directores, no los ángulos. O sea que no me hace falta preocuparme por no tener calculadora. Y coseno de gamma es eso. Con lo cual, aquí anotemos, entonces, coseno de alfa es igual a ¿cuánto? A -1 sobre raíz de 14. Coseno de beta, coseno de beta es igual a -2 sobre raíz de 14. Y coseno de gamma, coseno de gamma
es igual a menos 3 sobre raíz de 14. ¿De qué módulo es el vector que está marcado con colores? Módulo 1. ¿El vector marcado con colores es el mismo de arriba? No. ¿Qué comparte con el de arriba de las tres características? Las características, dirección, sentido, módulo, ¿qué comparte? Dirección y sentido, porque al normalizarlo, dado que lo divido por un número positivo, que sería el módulo, no le cambio el sentido, ¿sí o no? Es decir, un vector con su vector normalizado comparten dirección y sentido, pero no módulo, salvo que el original ya sea de módulo 1, ¿sí o no? Como el original no es de módulo 1, el normalizado eh, no comparte el módulo. Y fíjense el detalle, el vector normalizado es de módulo 1 y el vector original es de módulo raíz de 14. Si yo quiero que el vector normalizado pase a tener módulo raíz de 14, ¿qué tendría que hacer por lo que vimos el lunes? Multiplicarlo por ¿cuánto? Por raíz de 14. En el momento que lo multiplico por raíz de 14, se van las raíces de 14 y me queda el de arriba, ¿sí o no? Bueno, va todo enganchado con todo, ¿sí? Viene por ese lado, ¿sí? Viene por ese lado. Si yo lo divido por su módulo, lo estoy multiplicando por el inverso de su longitud, me queda de longitud 1. Si al normalizado lo multiplico por raíz de 14, vuelvo al original, ¿sí? ¿Me siguen con eso? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien. ¿Qué más me pide? Módulos de vectores AB, BC y AC. Es lo mismo que ¿qué cosa? ¿Que cuál inciso? Que el de las longitudes. O sea, la longitud del segmento BC es el módulo de BC, o sea, ya está hecho. El AB ya lo sacaron antes, faltaría sacar el del AC. ¿Sí? O sea que eso está. Pregunta, ¿el triángulo ABC es equilátero, es isósceles o es escaleno? ¿Cómo podrías saberlo? ¿Con? ¿Esa es clasificación para ángulos o es clasificación? Recuerden que el triángulo se puede clasificar por lados o por ángulos. ¿Esta clasificación es de ángulos o de lados? De lados. Equilátero, los tres lados iguales. Isósceles, por lo menos dos iguales. El tercero habría que ver. Y escaleno, los tres distintos. ¿Cómo podría saber eso? La longitud de los lados del triángulo, aquí está dibujado justamente, es la distancia entre la pareja de puntos correspondientes equivalente al módulo de cada vector, ¿sí o no? Luego sacamos un solo módulo, pero tendré que sacar los tres módulos y en función de si son iguales o distintos, concluyo, ¿sí o no? No sé que ese no lo vamos a hacer, lo van a poder hacer ustedes, ¿sí o no? Sacan los módulos y llegan a quedar iguales o dos iguales, concluyen y fin de la historia. Ahora, ¿cómo podríamos clasificarlo en función de los ángulos? Porque fíjense que lo que vimos, el tema de los ángulos, alfa, beta y gamma, estos son del vector BC con los ejes. Esos ángulos no son ni por asomo los ángulos que hay aquí dentro, ¿sí o no? No son los ángulos de ellos. ¿Me siguen con eso? Tiene que haber alguna forma de sacarlo. Bueno, veamos si el siguiente ejercicio pide trabajar con eso. Bueno, en teoría lo habrán visto. ¿Cómo se puede sacar el ángulo entre dos vectores? Dos vectores cualesquiera. ¿Usando qué? Con producto vectorial se puede, aunque hay una forma mejor. Con producto, ¿el otro cuál es? Con producto escalar. Si bien con vectorial se puede y se tiene que poder, es mejor hacerlo con producto escalar. Veamos si ya aparece, bueno, ejercicio 6, ahí aparece producto escalar. Veamos, producto escalar. Tendríamos que llegar a el 8, pero no vamos a llegar. Con que hagamos producto escalar me doy por satisfecho. Y en la clase extra nos pondremos al día. ¿Cuántas clases quedan de esto? ¿Esta y dos más? No, esta y una más, ¿no? Supuestamente es de la tercera, nosotros comenzamos tarde. Hoy es 17, nos queda una más.
Bien. El práctico 5 se puede sacar en 2 clases, así que veremos cómo hacemos eso. Pero bueno, vamos con el ejercicio 6, así aprovechamos la media hora que nos queda. Bien, dice, defina producto escalar. Bueno, vamos con la definición de producto escalar. Una definición quizás no tan formal, pero como para que se entienda. Producto escalar. El producto escalar también se lo conoce como producto, ¿les dieron el otro nombre? Sí, aunque también tiene otro nombre. Bueno, también podemos poner ese nombre. Otro nombre aparte de producto interno. En los libros aparece mucho con ese nombre, es producto escalar, producto punto. También aparece con nombre de producto interno, aunque eso es en realidad una generalización de la idea de producto escalar a espacios de Rn más grandes que R3. Porque el producto escalar, por lo menos con esta definición, está hecho a partir de vectores geométricos, es decir, vectores flecha, con dirección, sentido y módulo, o sea, R2 y R3. Porque ya en R4 no tengo vectores flecha, porque no los puedo graficar, ¿sí? Entonces, el producto escalar está definido de la siguiente forma. Sean, pongamos aquí, sean U y B dos vectores de R3, dos vectores de R3, o sea, vamos a definirlo para vectores flechas. Después se puede extrapolar la idea a espacios más grandes de Rn, y ahí sale el concepto de producto interno de un espacio vectorial. Pero para nosotros, el producto escalar o producto punto va a ser U punto, se pone un puntito más grande, a veces se pone un puntito hueco, no sé si ahí se ve, un puntito hueco. El de la profe también pone el puntito hueco acá, aunque se puede hacer una pelotita más grande, es decir, el por del números reales, un solo puntito, y un puntito un poquito más grande. ¿Ven la diferencia? Sí, obvio. Este es para producto escalar y este para producto de un escalar con otra cosa, es decir, de un número real, el punto que ponemos en los productos. Entonces, con ese puntito más grande, pongo U puntito, bueno, no tan grande, U puntito B, U escalar B va a ser igual, por definición, al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre ellos, ¿sí? Así está definido. Lógicamente que para espacios de R4 y superiores, desconozco si definen algún ángulo de alguna forma extraña, pero en principio no los puedo graficar, al menos no como interpretamos nosotros el universo. Entonces esto es para vectores flechas, R2 y R3, ¿sí? Si quieren, pongamos el ángulo entre los vectores, hagamos un dibujito. Aquí tengo el vector U, aquí tengo el vector B. El ángulo entre ellos es el que forman en sentido cóncavo o convexo, no me acuerdo cuál de los dos. Bien, pero el que forma en el sentido lógico, nunca yendo para el otro lado, ¿sí o no? Y me queda que alfa va a tomar valores entre 0 grados o 0 radianes y 180 grados o pi radianes. ¿Por qué? Porque simplemente si dibujo el vector U al otro lado, voy a medir por el lado del hueco, ¿sí o no? O sea que lo máximo que lo puedo extender es a 180. Bueno, dejemos aquí y ahí tenemos eso. ¿Bien? ¿Me siguen con esto? Hay una demostración, la tengo en un PDF aquí, no la voy a hacer, se hace un poquito larga, que utiliza teorema del coseno justamente para probar la regla de cálculo del producto escalar, que dependiendo del libro, algunos autores definen el producto escalar directamente como producto interno usando la regla de cálculo. Pero para nosotros esto es la regla de cálculo y se la deduce
teorema de coseno mediante, a partir de la definición. Aquí no puse las componentes de los vectores, pongamos aquí si quieren las componentes de los vectores. Bueno, lógicamente, ¿quiénes van a ser? U1, U2, U3, y las componentes del vector B son ¿quién? B1, B2 y B3. Traten de hacer la letra B distinta de la letra U para no confundirse. ¿Sí? ¿Alguno tiene ese problema con sus letras? Letra U y B muy parecidas, ¿no? Bueno, mejor. A mí sí, por ahí me pasa. Bueno, entonces el producto escalar, ¿cómo se define? Perdón, está definido así. ¿Cómo se lo calcula? Deducido a partir de la definición como la suma producto de las componentes correspondientes, es decir, U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. Lo cual me marca, la definición también lo marcaba, que ¿por qué tiene este nombre, producto escalar? Porque lo que interviene en el cálculo de productos son escalares. Porque el resultado es un escalar, ¿sí? El resultado es un escalar. Bien, para que no confunda, aclaremos, bueno, esta es la regla de cálculo, pongamos aquí, esta es la regla de cálculo. La deducción se las puedo pasar después al grupo, pero esa es la regla de cálculo. Detalle, la clase pasada habíamos mencionado un producto que también tenía en su definición, en el nombre, la palabra escalar. ¿Es el mismo que este? La clase pasada, si no buscan tanto en su hoja, ahí está, fíjense. Producto de un vector por un escalar. Este producto que están viendo en pantalla, ¿es el mismo que estamos haciendo ahora? No. El que está en pantalla es el producto entre dos cosas, dos objetos matemáticos. Uno es un vector, el otro es un escalar, ¿sí o no? Y el resultado da un vector, que es múltiplo del vector original, es decir, mantiene la dirección y podría mantener el sentido en función de los signos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es producto de un vector por un escalar. Es un vector con un escalar, obtengo un vector. Este producto que estamos viendo aquí es producto, si quieren le pongamos el título, voy a cambiar como está escrito nomás esto. Este producto es producto escalar técnicamente entre dos vectores, si quieren pongamos así, producto escalar entre dos vectores, como para que quede más claro, aunque no hace falta poner eso, guión producto punto, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Y en este producto, ¿quiénes intervienen? ¿Quiénes hacen la multiplicación? Son dos vectores, ¿sí o no? Es decir, en este producto intervienen dos vectores y se llama producto escalar porque el resultado es un escalar. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, por ejemplo, este producto no verifica ley de quién. No verifica ley de cierre. Trabajo con dos vectores, el resultado no es un vector. No verifica ley de cierre. Por ejemplo, un detalle. Bien, hasta aquí preguntas. Bien, se puede presentar como producto matricial. Bueno, no era para ahora, pero ya que lo presentan, el producto punto se puede presentar como producto matricial. Lo pongamos aquí como producto matricial. ¿Cómo sería como producto matricial? Como producto matricial, recuerden que para nosotros en la materia, por defecto, los vectores, si bien en todos los casos están escritos en forma horizontal, porque así ocupan menos espacio en la hoja, tan simple como eso, en realidad el vector es siempre un vector columna, ¿sí? Deberíamos escribirlo en forma de columna. Entonces, para poder obtener esto, yo necesitaría multiplicarlos de la siguiente forma. Necesitaría multiplicarlos como U1, U2, U3 por B1
B2, B3, ¿sí o no? Trabajándolos así, porque si los multiplico al revés, si pongo la columna primero y la fila después, me quedaría una matriz de 3 por 3, ¿sí o no? Bien, haciéndolo así, ¿esto cómo va a quedar? Esto sería U transpuesta por B, fíjense, no le voy a poner puntito para no confundir, U transpuesta por B, y esto me queda lo de arriba. U1 por B1 más U2 por B2 más U3 por B3. Es decir, el producto escalar también lo puedo presentar como producto matricial, ¿sí? Nos va a servir para más adelante, particularmente para una demostración en el práctico 7, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos? Dados los vectores U y B, calcule U escalar B de la misma forma, determine los ángulos del triángulo del ejercicio anterior, explique cuál es la condición para que U y B sean perpendiculares. Bueno, tiene un montón para dar de sí. Bueno, pongamos un ejemplo, no hace falta que sea el práctico. El cálculo del producto escalar es muy simple. Entonces pongamos aquí, sea U igual a ¿cuánto? Pongamos cualquier cosa. 1 menos 1, 3, y B igual a ¿cuánto? 2 menos 1 menos 1. Bien, puedo poner cualquier cosa. ¿Cómo calculo entonces el producto escalar entre U y B? Bueno, muy simple. Es 1 por 2, 2, ¿sí o no? Menos 1 por menos 1, 1. Bueno, quedó de zapallo, pero no busqué que quede eso. 3 por menos 1, y eso da igual a 0. Bien, bueno, ya que salió, podemos presentar la idea. Pero de momento lo dejemos ahí, ¿sí o no? 0 dio. Perfecto. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, vamos con otro ejemplo. Aquí un ejemplo, vamos con otro. Rapidito. Sea el vector U, también se puede sacar para R2, dos componentes, el 3, 4, y sea el vector B, el 4 menos 3. Esta forma de elegir el ejemplo, ¿con qué la asocian? Que ya vimos. ¿Con qué práctico? ¿Con qué tema? ¿Con qué ejercicio? ¿Se acuerdan? Vectores perpendiculares, ¿sí o no? Para armar el rombo, ¿se acuerdan de eso? O para el ejercicio del cuadrado. ¿Qué les decía yo en el práctico 1 para, dado un vector, armar su perpendicular? Cruzar los números y cambiar un signo, ¿sí o no? Que venía, en ese caso, lo inferimos a partir de las pendientes de las rectas, ¿sí o no? Bueno, le saquemos el producto escalar. Fíjense, producto escalar entre U y B me queda igual a ¿cuánto? A 3 por 4, 12, más 4 por menos 3, que me da menos 12, también me da igual a 0, ¿sí o no? Y yo ya les dije que sabemos que esos dos vectores son perpendiculares. Lo puedo verificar con las pendientes de las rectas asociadas. ¿Se acuerdan que si eran vectores en dos componentes, esto era delta X y esto era el delta Y de la pendiente, ¿sí o no? O sea que el producto de las pendientes da efectivamente menos 1. Ahora, todo vector toda pareja de vectores cuyo producto escalar da igual a 0, ¿me marca que son perpendiculares? Bueno, ante la duda veamos la definición. Aquí la definición, si uno va al libro, la definición más formal me marca que esto es válido cuando ni U ni B son el vector nulo, porque si no, en realidad toma como que da 0. Pero de todas formas, fíjense que si U y B fuesen el vector nulo, el módulo de U me daría 0 o el módulo de B me daría 0. Pero en realidad no podría sacar el ángulo. Por eso el COSAC lo define de forma distinta y aclara que el producto escalar va a ser 0 si los vectores alguno es el nulo. Pero fíjense, suponiendo que ningún vector sea el nulo, para que esta cuenta me dé 0, si ningún vector es el nulo, ¿qué pasa?
¿El módulo de U puede ser 0 si no es el vector nulo? Si el vector no es el nulo, ¿su módulo puede ser 0? No. Bien. Si el vector B no es el nulo, ¿su módulo puede ser 0? No. Bien, fíjense aquí. No es el vector nulo, no es el vector nulo, sus módulos no son 0, lo mismo aquí, pero el producto escalar me está dando 0. Con lo cual, lo que tiene que ser forzosamente 0 es ¿quién? El coseno de alfa. Dado que alfa está entre 0 y 180, el coseno en ese intervalo, ¿dónde se hace 0? En 90 grados. Con lo cual, ya estamos viendo aquí que si los vectores son con producto escalar igual a 0, es porque el ángulo tiene que ser de 90 grados y luego son perpendiculares. Esto es un ida y vuelta, es decir, dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto escalar es 0. Si son perpendiculares, el producto escalar es 0. ¿Por qué? Porque si son perpendiculares, coseno de 90 es 0 y la cuenta da 0. Si el producto escalar da 0, despejo y me queda que el ángulo es 90, ¿sí o no? Vamos a poner aquí, en los dos casos, por lo tanto, pongamos aquí con color, por lo tanto, en este caso, U es perpendicular con B, y aquí abajo también. Por lo tanto, U es perpendicular con B. Entonces, ¿qué vamos a decir? Por cómo está definido, el producto escalar, ¿sí? Por cómo está definido el producto escalar, o pongamos así, por cómo está definido este producto, por cómo está definido este producto, el producto escalar es igual a 0 si y solo si los vectores son perpendiculares entre sí. Pongamos aquí, siempre hablando de vectores que no sean el vector nulo. Porque para que haya ángulo entre los vectores, ninguno debe ser el nulo. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Esta es una propiedad importantísima. Una forma de verificar perpendicularidad de vectores es pedir que su producto escalar sea igual a 0. ¿Me siguen con eso entonces? Producto escalar igual a 0, vectores perpendiculares. Vectores perpendiculares, producto escalar igual a 0. ¿Bien? Hasta aquí, preguntas, dudas. Sí, es una condición de perpendicularidad. Es una propiedad, en definitiva, que me da una condición de perpendicularidad. Si da el producto escalar igual a 0, son perpendiculares. Si no, no. O sea, me permite clasificar en ese sentido. ¿Sí? Bien. ¿Y qué más me dice el ejercicio? De la misma forma, determine los ángulos del ejercicio anterior. Bueno, ¿cómo puedo sacar los ángulos? Entonces pongamos aquí como resto del ejercicio, cálculo de ángulos. Fíjense que en base a la fórmula que da la definición del producto escalar, ¿qué es lo que tendría? Yo tenía que el producto escalar entre U y B, que ya tenemos una fórmula para calcularlo, va a ser igual a ¿cuánto? Al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Generalmente de los vectores que se conoce, de los vectores se conocen sus componentes, ¿sí o no? Si yo quiero sacar el ángulo entre ellos, ¿qué podría hacer? Lo que podría hacer aquí es despejar el coseno que conforma su ángulo, como ¿qué cosa? Como el producto escalar entre U y B sobre el módulo de los vectores, que obviamente si ningún vector es el nulo, ese ángulo va a existir y puedo sacar el ángulo, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí?
Básicamente de esa forma. Hay una fórmula que relaciona el seno de alfa en el producto vectorial, pero es más simple esta, ¿sí o no? Para sacar el ángulo. Bien, entonces para el ejercicio 5 saquemos un ángulo para terminar. En la clase extra que hagamos, posiblemente el fin de semana, ya les voy a decir, veremos el producto vectorial, el mixto, y trataremos de avanzar con las rectas, ¿sí? Entonces, si quieren hagan este esquema de vuelta. Yo voy a sacar un solo ángulo. Lo dejemos por aquí. La consigna, ¿qué ángulo pide sacar? Pide sacar, así como está puesto, ¿qué ángulo está pidiendo sacar? ¿El ángulo dónde? Si aparece A, B, C y el sombrerito está con B. El ángulo en el vértice B. Sí, ángulo en el vértice B. Y así puesto, está pidiendo el ángulo en el vértice A. Siempre es el que está al medio, ¿sí? Siempre es el que está al medio. De todas formas, lo puedo denotar, dado que utilicé alfa, beta y gamma para otra cosa, directamente A con sombrerito, ángulo en A, ¿sí? Para no escribir tanto. Bueno, ese ángulo, ¿cómo lo sacaría? Ese ángulo, ¿cómo sería? Coseno del ángulo A va a ser igual a ¿cuánto? Al producto escalar entre el AB y el AC, y ya los tengo de arriba, sobre el módulo de AB, que creo que no está sacado, y el módulo de AC, que tampoco está sacado, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bueno, saquemos entonces, busquemos los vectores AB y AC como para que se vean dónde está el AB y el AC. 1,04 es el AB, lo pongamos por aquí. Y el AC lo tiene anotado, así no lo busco. Cero menos 2, 1. Bien, el módulo se lo puede sacar mentalmente, estimo que me van a seguir. El módulo de AB me está quedando raíz de 17, ¿sí o no? Y el módulo de AC me está quedando raíz de 5, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, fantástico. Entonces hagamos la cuenta. Me queda coseno del ángulo A va a ser igual a ¿cuánto? Producto escalar, ¿cuánto da? 4. Fíjense, para no perder tanto tiempo, tenemos 0 más 0 más 4, ¿sí o no? Me queda igual a 4 sobre el producto de los módulos, raíz de 17 por raíz de 5. Aquí no me queda otra que utilizar la calculadora. En un parcial de última, si llega a salir así, lo dejan expresado como el arco coseno de la expresión. Y listo, ¿sí o no? Entonces tengo raíz de 17 por raíz de 5, 4 dividido eso, y el ángulo me da 64,29. ¿Me siguen con eso? 64,29 grados aproximadamente. ¿Difícil la cuenta? ¿Me siguieron? ¿Sí? ¿No? Sí. Lo dejan con grados, sí. Para el parcial lo dejan expresado. Pero aquí lo dejan con grados. Utilizan la máquina, ¿sí? Bien. Fíjense que si vamos a nuestro triángulo, saquemos los vectores y lo planteemos como un triángulo. Ahí. Saquemos el plano, ya no lo necesito. Le pidamos los ángulos, a ver qué me dice. Y acá, no sé si lo ven, 64,29, ¿sí o no? Saquemos otro ángulo para mostrarles un detalle. Saquemos el ángulo en B. Aquí. Me faltaría sacar, ya tengo el vector AB, el vector BC. El vector BC era el -1, -2, -3, ¿puede ser? O nada que ver. -1, -2, -3. -1, -2, -3. Y el módulo era raíz de 14, ¿que no?
Bueno, entonces, el coseno del ángulo B en este caso, veamos, supuestamente sería el producto escalar entre el AB y el BC sobre sus respectivos módulos. El producto escalar entre el AB y el BC, ¿cuánto me queda? Menos 1, 0, menos 12, menos 13, bien. Sobre el producto de los módulos, que sería raíz de 17 por raíz de 14. Con lo cual, el ángulo B lo pongamos abajo. Por lo tanto, el ángulo B, según esta cuenta, ¿cuánto queda? Veamos. Raíz de 17 por raíz de 14 menos 13 dividido eso. Menos 13 dividido esto. Y le saco el arco coseno. Supuestamente da 147,22. Si vamos a GeoGebra, no da ese resultado. 32,58. ¿Por qué? ¿Dónde está la metida de pata acá? ¿Cómo? No, sí, puede ser más de 90. Podría estar armadito para que sea obtuso. Puede. Pero la metida de pata, ¿dónde está? Lo digo rápido, no sé si hay gente esperando afuera. ¿Cómo? Es el vector BA. Bien. Así como está sacado el vector AB para dónde apunta, me está haciendo calcular este ángulo. No sé si lo ven. Ese ángulo saqué el suplementario. ¿Me siguen con eso? Entonces, para sacar correctamente el ángulo, los dos vectores tienen que tener o el mismo origen en común, como pasó con A, o el mismo extremo en común, porque con el mismo extremo en común sacaría este ángulo que por opuesto por el vértice es el mismo. Si uno tiene el origen y otro tiene el extremo, saco el suplementario. Fíjense que si hacen 180 menos este resultado, efectivamente da el 32,58, que está allá arriba, ¿sí o no? Entonces aquí lo correcto hubiese sido tomar el vector BA, ¿sí o no? ¿Me siguen con eso? El módulo de BA es el mismo que el de AB, o sea que eso no va a cambiar. Y si tomo el vector BA, ¿el producto este escalar lo tengo que volver a calcular o cómo queda? El vector BA con el vector AB, ¿qué producen las componentes? Un cambio de signo. Luego, como estoy multiplicando números, pero están cambiando el signo, pueden verificar que ese producto escalar va a quedar igual, pero con el signo cambiado. ¿Me siguen? Luego, entonces, aquí sí nos va a quedar el que dijimos que era 32,58. ¿Por qué les mostré esto? Como para que vean por qué sale mal si tomo cruzado los puntos. Es decir, me piden el ángulo en B o tengo que tomar los dos vectores con el mismo origen en común en B o de última con el mismo extremo en común. Por ejemplo, para C me sirve tomar el AC y el BC, ¿sí o no? Porque tienen el mismo extremo en común y ahí se la sacaría correctamente. El ángulo en C lo pueden sacar de dos formas. 180 menos A menos B o aplicar de vuelta la formulita. Bien, con eso chicos entonces terminamos por hoy. Ya les voy a avisar cuando hacemos el repaso. Tiene que ser el fin de semana porque el viernes a la mañana vamos a estar con lo del examen del TP2. Así que bueno, ya les aviso. Y bueno, si no los espero directamente el miércoles. Bien, buenísimo, con eso terminamos y nos vemos después.